Los crímenes de la calle Morgue, por Edgar Allan Poe. Las condiciones mentales, consideradas desde un punto de vista analítico, resultan en sí mismas difíciles de analizar. Las apariciones, únicas por sus efectos, sabemos de ellas, entre otras cosas, que son para su poseedor, cuando las posee de una manera desordenada, fuente de goce, vivísimos. Así como el hombre fuerte encuentra placer en su habilidad física y se deleita en los ejercicios que hacen entrar a sus músculos en acción, el analista se complace en aquella actividad intelectual que consiste en desenredar las cosas, encuentra placer aún en las más triviales ocupaciones que ponen de juego su talento. Le entusiasman los enigmas, los acertijos, los jeroglíficos, demostrando en la solución de cada uno un grado de agudeza que parece a los ojos del vulgo como antinatural. Estos resultados, llevados a cabo por su solo espíritu, es por la índole de su método, tienen en verdad todo el aire de la intuición. La facultad de resolución es vigorizada, muy posiblemente por el estudio matemático, especialmente por esa rama gigantesca del mismo que, injustamente y solo en razón de sus operaciones retrógradas, ha sido llamada por antonomasias análisis. Sin embargo, calcular no es en sí mismo analizar. Un jugador de ajedrez, por ejemplo, hace lo uno sin esforzarse en lo otro, de lo que se deduce que el juego del ajedrez se acostumbra a valorar mal en lo referente a sus efectos en el orden mental. No estoy escribiendo un tratado, sino simplemente el prefacio de una narración peculiar, con observaciones cogidas al azar. Por lo tanto, aprovecharé esta ocasión para afirmar que las más altas facultades del intelecto reflexivo estarán ocupadas más dedicadamente y con más provecho en el modesto juego de demás que en la elaborada frivolidad del ajedrez. En este último, donde las piezas tienen diferentes y bizarros movimientos, con diversos y variables valores, no es extraño que se tome por profundo lo que solo es complejo. La atención es aquí poderosamente puesta en juego. Si ésta decae por un instante, se comete un descuido que da como resultado perjuicio o derrota. Como los movimientos posibles no solo son múltiples, sino también intrincados, las probabilidades de tales descuidos se multiplican, y en 9 de 10 casos es el jugador que posee más poder de concentración y no el de más agudeza, quien triunfa. En las damas, por el contrario, donde los movimientos son únicos y tienen muy poca variación, las probabilidades de inadvertencia son mínimas, y como la simple atención queda relativamente desocupada, es la agudeza la que le da la ventaja a los contendientes. Para ser menos abstracto, supongamos un juego de damas donde las piezas se reducen a 4 damas y donde desde luego no hay posibilidad de descuido. Es obvio que, en este caso, la victoria solo puede ser decidida estando los jugadores en igualdad de condiciones. Residiendo en París durante la primavera y parte del verano del año 18, trabé amistad con un señor llamado M. Augusto Dupin. Este joven caballero pertenecía a una excelente e incluso ilustre familia, pero a causa de una serie de contratiempos se había visto reducido a una pobreza tal que la energía de su carácter sucumbió a ella y renunció a sus ambiciones mundanas, no haciendo nada por restablecer de nuevo su fortuna. Por cortesía de su acreedor, permanecía aún en su posesión un pequeño remanente de su patrimonio, y con la renta que obtenía de este modo pudo arreglárselas. Por medio de una rigurosa economía para procurarse lo necesario para vivir,
sin importarle por su parte todo lo superfluo. Los libros eran su único lujo y en París es fácil adquirirlos. Nuestro primer encuentro fue en una oscura librería de la calle Montmartre, donde la casualidad de andar buscando los dos el mismo raro y notable volumen nos puso en estrecha comunicación. Nos vimos muy a menudo. Yo estaba profundamente interesado por su pequeña historia familiar que él me detalló, con todo el candor con que un francés lo hace cuando se extienden sobre esta clase de temas. También me maravilló la enorme cantidad de libros que había leído y sobre todo sentí que mi alma se enardecía con el violento ardor y la viva frescura de su imaginación, buscando en París objetos que también a mí me interesaban. Supuse que la amistad con tal persona podría ser para mí un tesoro de inapreciable valor, y con este sentimiento me confié francamente a él. Por fin quedó concertado que viviríamos juntos durante mi estancia en la ciudad, y como mi situación monetaria era algo menos embarazosa que la suya, se me permitió participar en los gastos de alquiler y amueblamiento, de manera que encajara con lo fantástico y melancólico de nuestro común temperamento. Una casa vetusta y grotesca, abandonada sin mucho tiempo a causa de alguna superstición que no nos preocupamos de averiguar, y que se tambaleaban como si fuese a hundirse en un retirado y isolado rincón del barrio Stiller, Maine. Estábamos paseando una noche por una callejuela larga y fangosa de los alrededores del Palace Royal, sumidos ambos en nuestra propia mente, aparentando muchas cosas. Ninguno de los dos durante 15 minutos había hablado una sola palabra. De repente, Dupin rompió el silencio al decir: es un buen muchacho. Esta es la verdad, y sería mejor que se pusiera a trabajar en el teatro de las variedades. Sin lugar a dudas, repliqué inconscientemente, sin observar aún tan absorto había estado en mis reflexiones. De qué modo extraordinario mi interlocutor había descubierto mis propias meditaciones. Un instante después volví en mí y mi asombro alcanzó un grato superlativo. Dupin, dijo yo gravemente, esto va más allá de mi comprensión. No tengo reparo en decir que estoy asombrado y que apenas puedo dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo es posible que sepas lo que yo estaba pensando? Me detuve para convencerme si él sabía realmente en quién estaba pensando. En Chantilly, aseguró. ¿Por qué te detienes? Tú estabas pensando que la diminuta figura de un hombre no puede cuajar en representaciones dramáticas. Aquello era precisamente lo que había sido objeto de mis reflexiones. Chantilly era un antiguo zapatero remendón de la calle Denis, a quien le entró la locura teatral y había intentado representar el papel de Jerjes en la tragedia de Crevillon, por lo que fue notoriamente satirizado. Dime, por Dios, exclamé, el método. Si tal método existe, gracias al cual te ha sido posible profundizar en mi espíritu de este modo. En realidad yo estaba mucho más asustado de lo que hubiera estado dispuesto a confesar. Fue el vendedor de frutas, replicó mi amigo, quien me hizo llegar a la conclusión de que el remendón no era de suficiente categoría para representar Jerjes et it genius homme y otros del mismo estilo. El frutero. Me asombras. Yo no conozco a ningún frutero. Me refiero al hombre que se ha tropezado contigo cuando entramos en la calle. Hará unos 15 minutos. Entonces recordé que, de hecho, un frutero que llevaba sobre la cabeza un gran cesto de manzanas, por poco me hace caer sin querer cuando pasábamos de la calle. El callejón donde estábamos ahora, pero lo que yo no lograba comprender era lo que tenía que ver con Chantilly. Luego, Dupin no era nada parecido a un charlatán.
Te lo explicaré, dijo él, y para que tú puedas comprenderlo todo con claridad, retrocederemos en el curso de nuestras meditaciones desde el momento en que te hablé desde el encuentro con el vendedor de frutas en cuestión. Los principales eslabones de la cadena son Chantilly, Orión, Dr. Nichols, Epicuro, la estereotomía, las piedras de la calle y el frutero. Existen pocas personas que en algún momento de su vida no se hayan divertido en recorrer hacia atrás los pasos que les había conducido a una singular conclusión de su mente. La ocupación a menudo está llena de interés, y el que intenta esto por primera vez se sorprende por la, en apariencia, ilimitada distancia e incoherencia que parece mediar entre el primer punto y la meta del asunto. Cuando entramos en esta calle, un frutero con un gran cesto sobre la cabeza se nos vino encima, empujándote contra un montón de adoquines, apilados como consecuencia de la reparación del pavimento. Tropezaste como uno de los cantos sueltos, resbalaste, se te dobló ligeramente el tobillo y después de murmurar unas cuantas palabras, te volviste para mirar el montón y proseguiste andando en silencio. Yo no estaba muy atento a lo que hacías, pero la observación ha llegado a ser para mí, desde hace mucho tiempo, una especie de necesidad. Tú clavaste la mirada en el suelo, contemplando con expresión de enfado todos los hoyos y surcos del pavimento. Por este detalle deduje que todavía estabas pensando en las piedras, hasta que llegamos a una pequeña callejuela llamada Lamartine, que ha sido pavimentada a manera de prueba con piedras supuestas y luego remachadas. Al entrar allí tu semblante se iluminó y al ver que se movían tus labios, no he podido dudar de que murmurabas la palabra estereotomía, término que se aplica muy afectadamente a esta clase de pavimentación. Sabía que no podía decir estereotomía porque obviamente me confundía. Sin pensar en los átomos, así como en las teorías de Epicuro, y como sea que hace poco tiempo estuvimos discutiendo sobre estas teorías, te hice notar de qué modo tan singular y sin que haya sido muy advertido, las vagas conjeturas de aquel noble griego habían hallado confirmación en la última cosmogonía nebular. Comprendí que no podrías evitar al levantar la vista hacia la gran nebulosa de Orión, y al hacerlo me aseguré de que había seguido tus pasos correctamente. Ahora bien, en aquella amarga diatriba sobre Chantilly que apareció en la edición de ayer del Mouse, el escritor satírico, haciendo algunas ofensivas alusiones al cambio de nombre del remendón al calzarse el coturno, citaba una frase latina sobre la cual hemos conversado frecuentemente. Me refiero al verso Perdidit auticum litera prima sonum. La letra primera perdió su sonido antiguo. Yo te había dicho que este verso se refería a que la palabra Orión se escribía primitivamente Urión, y por ciertas mordacidades relacionadas con esta explicación he tenido la seguridad de que no lo habrías olvidado. Era evidente que no dejarías de relacionar las ideas de Orión y Chantilly. Me di cuenta de que las combinadas por el carácter de la sonrisa que se dibujó en tus labios. Has pensado en aquella inmolación del pobre remendón. Hasta entonces había caminado ligeramente encorvado, pero entonces yo te vi erguirte con toda tu estatura. Este detalle me convenció de que estabas pensando en la diminuta figura de Chantilly. En este punto interrumpí tus meditaciones para señalarte que, por ser en efecto un sujeto muy pequeño, ese Chantilly sería mejor que trabajase en el Teatro de las Variedades. No mucho tiempo después de esta conversación estábamos hojeando una edición de la tarde de la Gazette des Tribunaux, cuando nos llamó la atención la información siguiente. Crímenes extraordinarios. Esta mañana, casi las 3, las habitaciones del barrio Roche fueron despertados por una serie de espantosos gritos que salían, al parecer, de la cuarta planta de una casa de la calle de la Morgue, que se sabía
habitada solamente por una señora apellidada L'Espagnol y su hija Camille. Después de una demora ocasionada por los infructuosos intentos para poder entrar en la casa de modo normal, se procedió a abrir con una palanqueta la puerta principal, entrando 8 o 10 vecinos acompañados de 2 gendarmes. En aquel momento habían cesado los gritos, pero cuando aquellas personas se lanzaron escalera arriba, se distinguieron 2 o más voces ásperas que parecían proceder de la parte superior de la casa. Cuando llegaron al segundo piso, el ruido había cesado y todo permanecía perfectamente tranquilo. El grupo se dividió, recorriendo apresuradamente habitación por habitación, al llegar a una vasta sala trasera del cuarto piso, cuya puerta, por estar cerrada con la llave por dentro, tuvo que ser forzada. Se ofreció a cada uno de los presentes un espectáculo horroroso y al mismo tiempo sorprendente. El apartamento estaba en absoluto desorden, con los muebles rotos y esparcidos en todas direcciones. Solo quedaba la armadura de una cama. Esta había sido trasladada y tirada en medio del suelo. Sobre una silla había una navaja de afeitar, salpicada de sangre. En la chimenea se hallaron 2 o 3 largos rizos de cabello humano de color gris, también manchados de sangre, y que parecían haber sido arrancados de raíz. Sobre el suelo se encontraron 4 napoleones, un pendiente con un topacio, 3 grandes cucharas de plata y otras 3 más pequeñas de metal, y 2 bolsos que contenían casi 4.000 francos de oro. En un rincón había una cómoda con los cajones abiertos y aparentemente saqueados, aunque en ellos quedaban todavía algunos objetos. Se descubrió un cofrecito de hierro que estaba bajo la cama, no bajo la armadura. Estaba abierto, con la llave todavía en la cerradura, y no contenía sino unas pocas cartas viejas y otros papeles de poca importancia. De la señora L'Espagnol no se había encontrado rastro alguno, pero al observarse en el hogar de la chimenea una cantidad de hollín poco común, se hizo una exploración de la misma y, horrible de relatar, se extrajo de allí el cadáver de la hija, que estaba cabeza abajo y que podía haber sido introducido de esta forma por el estrecho conducto hasta una considerable altura. El cuerpo estaba todavía caliente. Al examinarlo, se apreciaron en él numerosas excoriaciones, ocasionadas sin duda por la violencia con que había sido embutido allí, y el esfuerzo de sacarlo. Sobre la cara tenía numerosos arañazos, y en la garganta oscuras magulladuras y profundas huellas de uñas, como si la muerte hubiera sido estrangulada. Después de una concienzuda investigación de todos los lugares de la casa, sin ningún otro descubrimiento, el grupo se dirigió a un pequeño patio interior situado detrás de la casa, donde se encontró el cuerpo de la vieja señora con la garganta completamente cegada. De tal modo que, al intentar levantar el cuerpo, cayó rodando la cabeza. El cuerpo, así como la cabeza, fueron horriblemente mutilados, el primero tanto que apenas conservaba su apariencia humana. Hasta ahora, suponemos que no se ha encontrado la más ligera pista que lo aclare. El periódico del día siguiente ofrecía estos detalles adicionales: la tragedia de la calle Morgue. Se ha interrogado a varias personas en relación con el extraordinario y aterrador asunto. La palabra affaire o asunto no tiene en Francia la ligereza de significado que adquiere entre nosotros, pero no se ha descubierto nada que proyecte alguna luz sobre la solución. A continuación, incluimos el material más importante aportado por los testigos. Pauline Dubourg, lavandera, declara que conocía a las 2 difuntas desde hacía 3 años, por haber lavado para ellos durante ese tiempo. La vieja señora y su hija parecían, en buenos términos, muy afectuosas la una con la otra. Eran excelentes pagadoras. No puedo hablar acerca de su modo o medios de vivir, pero creo que la señora era
adivinadora o echadora de cartas. Tenía fama de tener dinero ahorrado. Nunca se encontró con nadie en la casa cuando ellas la llamaban para recoger la ropa ni cuando iba a devolverla. Está segura de que no tenía ninguna persona a su servicio. No parecía haber muebles en ninguna parte del edificio, salvo en el cuarto piso. Pierre Morel, estanquero, declara que hacía casi 4 años que la señora L'Espanaye tenía la costumbre de comprarle pequeñas cantidades de tabasco y de rape. Él nació en la vecindad y siempre ha residido allí. La muerte y su hija habían ocupado la casa donde se han encontrado sus cuerpos desde hace más de 6 años. Anteriormente, esta estuvo ocupada por un joyero que alquilaba la habitación de la parte alta del edificio. La casa era propiedad de la señora. Estaba descontenta en los abusos de su inquilino y se trasladó a la casa, rehusando alquiler ninguno parte de ella. La vieja señora cocheaba ya un poco. El testigo solo había visto a la hija 5 o 6 veces durante los 6 años. Las dos llevaban una vida excesivamente retirada y parecían tener dinero. Había oído decir entre los vecinos que la señora decía la Buenaventura, pero él no le creyó. Nunca había visto a ninguna persona entrar en la casa excepto a la vieja señora y a su hija, un par de veces a un recadero y 8 o 10 a un médico. Otras muchas personas de los alrededores declaran lo mismo, pero de ninguna se dice que frecuentase la casa. No se sabe si la señora y su hija tenían algún pariente vivo. Los póstigos de la ventana de la fachada principal raras veces estaban abiertos. Los de la parte de atrás permanecían siempre cerradas, con la excepción de la gran habitación del cuarto piso. La casa era una buena casa, no muy vieja. 4 de los testigos arriba citados, al ser llamados a deponer nuevamente, declararon que la puerta de la habitación en que se halló el cuerpo de la señorita estaba cerrado por dentro cuando el grupo llegó a ella. Todo estaba en absoluto silencio y no se oían ruidos ni gemidos de ninguna clase. Al forzarla no se vio a nadie. Las ventanas, tanto las de la parte de atrás como las de la fachada, estaban cerradas herméticamente por dentro. Una puerta que comunicaba las dos habitaciones estaba cerrada, pero no con llave. La puerta que daba al pasillo estaba cerrada con la llave por dentro. Una pequeña habitación en la parte delantera del cuarto piso, a la entrada del pasillo, estaba abierta, con la puerta entornada. Esta habitación estaba atestada de camas viejas y cajas y cosas por el estilo. Estas fueron cuidadosamente apartadas y examinadas. No quedó ni una pulgada de ninguna parte de la casa que no se registrara cuidadosamente. Se enviaron desoyentes registradores para examinar el interior de las chimeneas. Era una casa de 4 plantas con bujardillas, una puerta de trampa en el tejado estaba clavada muy finamente y no parecía haber sido abierta durante mucho tiempo. En cuanto al tiempo que transcurrió desde que se oyeron las voces discutiendo hasta que forzaran la puerta del piso, los testigos no llegaron a ponerse de acuerdo. Los unos lo reducen a unos 30 minutos, los otros lo alargan hasta 5. La puerta fue abierta con gran dificultad. Alfonso García, empresario de pompas fúnebres, declaró que reside en la calle Morgue. Es natural de España y fue uno de los del grupo que entró en la casa, pero no subió las escaleras. Es nervioso y temía las consecuencias de su agitación. Dupin parecía singularmente interesado en la marcha de este asunto, por lo menos así lo suponía yo, a juzgar por su conducta, aunque él no hacía ningún comentario. Solo después del anuncio que Le Bon había hecho y había sido encarcelado, me preguntó mi opinión acerca de aquellos crímenes.
Yo estaba de acuerdo simplemente con la opinión de todo París, en considerar que aquello era un misterio insoluble. No veía medido por el que pudiera darse con el criminal. No debemos juzgar acerca de los medios, dijo Dupin, basándonos simplemente en la superficialidad de un interrogatorio. La policía de París, tan alabada por su sagacidad, es astuta, pero nada más, no hay ningún método en su manera de proceder, aparte de rutina momentánea. Realiza un amplio despliegue de medidas, pero las suele adaptar tan mal a los fines propuestos que nos hace pensar en Monsieur Jourdain cuando pide su bata de casa para oír mejor la música. Como era de esperarse, ya habiendo pasado mucho tiempo, fueron saliendo testigos hablando de que el asesino tenía la habilidad de poder hablar en muchos idiomas, muy aparte de eso, de que tuvo la habilidad de escapar sin dejar ningún rastro. Por, por la parte de mi amigo Dupin, logró descifrar aquel misterio. El orangután debió haber escapado de la habitación por la cadena de pararrayos. No sabía a qué se refería con eso, pues él había llegado a la conclusión de que el que cometió aquellos crímenes y atrocidades fue un orangután que se había escapado, y comenzó a narrar cada suceso con buena precisión, diciendo que precisamente antes de que se derribara la puerta, al salir debió de cerrar la ventana. Poco después fue cogido por su amo, que obtuvo por él una fuerte suma de dinero en el jardín. Luego fue puesto inmediatamente en libertad después del relato que hicimos. El funcionario, sin embargo, a pesar de su inclinación a favorecer a mi amigo, no pudo ocultar su mal humor al ver el giro que había tomado el asunto, y se permitió una o dos sonrisitas características de sarcasmo sobre la conveniencia de que cada persona debe meterse en sus propios asuntos. Déjele de hablar, dijo Dupin, que no creía oportuno contestar. Déjele que hable, así descargará su conciencia. Yo estoy satisfecho de haberle derrotado en su propio castillo. No obstante, el que haya fallado en la solución de este misterio no es tan extraño como él supone, pues a decir verdad, nuestro amigo el prefecto es demasiado astuto para ser profundo. Su ingenio carece de base, es todo cabeza y nada cuerpo, como las pinturas de la diosa Laverna, o, mejor, la cabeza y los hombros como un pescado, pero después de todo es un buen hombre. Yo lo aprecio especialmente por un truco maestro, al cual debe su fama de ingenioso. Me refiero a su costumbre de Nenier ce qui est et expliquer ce qui n'y est pas.